Denuncia. Habitantes del conjunto residencial El Paraíso señalaron excesos por parte de los cuerpos de seguridad. Justificación. Alcalde de Libertador, Jorge Rodríguez, aseguró que reacción de cuerpos de seguridad en El Paraíso se debió a focos de violencia. Preocupación. Vaticano aseguró que un diálogo sincero está condicionado a la celebración de elecciones en Venezuela. Conflictividad. Canciller Delcy Rodríguez señaló que falta de liderazgo de oposición genera intolerancia. Plantón nacional. Cuerpos de seguridad impidieron que manifestantes opositores se apostaran en varios distribuidores del este y oeste de Caracas. Confesión. Ex jefe de diputados de Brasil, Eduardo Cunha, detenido por corrupción, aseguró que el presidente Temer nunca lo sobornó. Reality show. Cantante Katy Perry mostró su vida en maratón televisivo. Noticiero Venevisión. Información justa y balanceada. Muy buenos días, sean todos bienvenidos a la emisión matutina de su noticiero Venevisión. Lirio Pérez Petit y un servidor Gregorio Rojas Flores estamos listos para llevarles las informaciones más recientes de Venezuela y el mundo e iniciar también nuestro acostumbrado recorrido informativo por el país para conocer cómo amanece Venezuela. Y vamos a hacerlo en el estado Cojedes, donde se ejecuta el Plan Nacional de Obras Públicas. Nuestro compañero Gregory Brusual nos amplía. Buenos días, Gregory, adelante. Buenos días. En Cojedes, el ministro para Obras Públicas César Salazar Coll y la gobernadora Margaut Godoy supervisaron las instalaciones del complejo deportivo Enrique Domínguez en la ciudad de San Carlos, donde se ejecutará un proyecto de rehabilitación que contempla mejoras y recuperación del gimnasio cubierto José Tadeo Monagas, el complejo de piscinas, el estadio de béisbol Alfonso Ríos, las canchas de voleibol de playa y el gimnasio de Potencia. Esto como parte del Plan Nacional de 51 obras desarrollado por el Ejecutivo Nacional. El ministro informó que para este proyecto fueron destinados más de 3.000 millones de bolívares, cuyos trabajos ya comenzaron y estiman culminarlos en un periodo de 5 meses. Por su parte, la gobernadora Margaut Godoy informó que en trabajo articulado con el gobierno nacional y las alcaldías evalúan la recuperación de otros espacios deportivos, entre ellos la ciudad deportiva de San Carlos. Desde el estado Cojedes, Gregory Brusual, noticiero Venevisión. Muchísimas gracias, Gregory. De los llanos centrales nos vamos al occidente, al estado Zulia. Porque allá transportistas hacen un nuevo llamado a los entes oficiales ante la falta de repuestos y la inseguridad que afecta las rutas de la ciudad de Maracaibo. José Leonardo Nava nos tiene los detalles. José Leonardo, buenos días. Buenos días. En el estado Zulia, choferes del transporte público que cubren al menos 45 rutas al oeste de Maracaibo se declaran en quiebra ante la falta de repuestos y los altos precios de los insumos para sus unidades. Responsabilizan al Ejecutivo Nacional de la grave situación que atraviesan los transportistas. Erasmo Alián, presidente de la Central Única de Choferes de la entidad, resaltó que a la situación se le suma la inseguridad que los mantiene azotados. Señalan que a diario son extorsionados y al menos 20 unidades son robadas y completamente desmanteladas. Desde el estado Zulia, José Leonardo Nava, noticiero Venevisión. Gracias, José Leonardo. Ahora nos vamos hacia el estado Táchira, donde se genera información en materia educativa. Nuestra corresponsal Mariné Glot tiene el reporte. Adelante, Mariné, buenos días. Hola, buenos días. La Dirección de Educación, dependiente de la Gobernación del Estado Táchira, reprogramó el calendario escolar en 7 municipios de la entidad andina, extendiendo las clases hasta la tercera semana del mes de julio en escuelas estadales. La acción obedece al afán de atender a los escolares que perdieron días de estudios por protestas y actos vandálicos. En las escuelas estadales de los 22 municipios restantes de la entidad andina se cumplirá el lapso establecido por la Ley de Educación para el calendario 2016-2017. En Táchira, Mariné Glot, noticiero Venevisión. Muchísimas gracias, Mariné. Seguimos ahora en el estado Guárico. Allí los productores agrícolas denuncian el mal estado de la vialidad en zonas rurales de esa entidad. Eliezer Hernández nos informa. Hola, Eliezer, buenos días.
Hola, buenos días. Productores agropecuarios del municipio Infante, en la población de Valle de la Pascua, estado Guárico, aseguran que al menos 700 kilómetros de vialidad agrícola se encuentran intransitables, situación que tendría como consecuencia la falta de repuestos para los vehículos que deben transitar diariamente y garantizar el suministro de los productos del campo. Indicaron adicionalmente que la misma situación de la vialidad agrícola ha contribuido en el incremento de los índices delictivos en las zonas agropecuarias. Desde el estado Guárico, Eliezer Hernández, Noticiero Venevisión. Gracias, Eliezer. Ahora nos vamos hacia el estado Nueva Esparta. En esa entidad, educadores exigen mejoras en sus cláusulas laborales. Nuestra corresponsal Nelmari Salazar tiene los detalles. Buenos días, Nelmari. Hola, muy buenos días. El Comando Intersindical del Magisterio en el estado Nueva Esparta tiene previsto para este jueves 15 de junio realizar una asamblea con el objetivo de recolectar firmas e introducir un pliego conciliatorio ante la Inspectoría del Trabajo por la revisión de las cláusulas que vienen siendo incumplidas por el gobierno regional. Como punto de honor en la defensa de los educadores destacan la póliza de HCM, la cual califican de irrisoria, ya que los costos de la salud les resulta impagables con los sueldos de los docentes. Desde la isla de Margarita, Nelmari Salazar, Noticiero Venevisión. Muchísimas gracias, Nelmari. Continuamos ahora en el estado Vargas. Porque allá en el litoral central hay información en materia de comunidad. Nuestro compañero Orlefranc Amaya nos amplía. Buenos días, Orlefranc. Buenos días, amanecemos acá en el estado Vargas, donde vecinos de la parroquia Macuto iniciaron la recuperación y restauración de las instalaciones de la comuna Guaycamacuto, luego de que el pasado lunes en horas de la noche fueran atacadas estas instalaciones por grupos violentos. Durante la jornada, voceros de la comuna informaron que recibieron el apoyo de la gobernación del estado Vargas con los recursos necesarios para comenzar la recuperación de estos espacios. Detallaron que estos trabajos estarán culminados la próxima semana y así poner en funcionamiento la comuna Guaycamacuto. En la cámara de Leslie Liendo, Orlefran Amaya, Noticiero Venevisión. Gracias, Orlefran. Finalizamos nuestro acostumbrado recorrido informativo por el país en el estado Monagas. Lo hacemos con información cultural. A esta hora contactamos a Alexis Abreu. Buenos días, Alexis. Adelante. Buenos días, amanecemos desde el estado Monagas informándoles que más de 800 liceístas de la unidad educativa Félix Armando Núñez de la ciudad de Maturín participaron en jornada deportiva por la paz. El coordinador de la Organización de Bienestar Estudiantil OVEN Monagas, Reinaldo Narváez, informó que más de 800 liceístas participaron en el segundo Festival Deportivo por la Paz. El objetivo de esta actividad es motivar a la población estudiantil al deporte y a la sana recreación. En este caso, desde la unidad educativa Félix Armando Núñez se realizaron actividades deportivas y culturales. Estudiantes de esta institución hicieron un llamado a la paz en Venezuela, estudiar y luchar por un mejor país. Desde el estado Monagas, en alianza con TV Plus, Alexis Abreu, Noticiero Venevisión. Muchísimas gracias, Alexis. Continuamos con más información. Habitantes del conjunto residencial El Paraíso, conocido como Los Verdes, señalaron excesos por parte de cuerpos de seguridad. Maoli Eldana con los detalles. Vecinos indicaron que funcionarios entraron a los apartamentos sin ninguna orden judicial, derribaron con tanqueta los portones, destruyeron ascensores y puertas. Aseguraron que fueron horas de angustia. La primera y tercera etapa fueron las que más recibieron daños. El Paraíso ha sido una de las urbanizaciones más afectadas en el oeste de Caracas en más de 2 meses de protestas antigubernamentales. Aproximadamente como a las 6 de la tarde ingresaron lo que suponemos que eran funcionarios del Estado, porque durante toda la mañana había habido protestas. Ingresaron primero a las áreas comunes y después ingresaron hacia allanar a diferentes apartamentos. Una vez que yo abro el apartamento, está mi cuñada adentro y yo le digo, agarra los perros, pero uno de los perros se zapó, fue hacia uno de ellos, de manera amigable a asaltarle. Él lo apartó y procedió a darle un tiro y me lo mató en el pasillo. Nos quitaron la luz, nos quitaron los teléfonos, las líneas telefónicas. María Eugenia Padilla aún se pregunta cómo va a reparar el vidrio de su carro. Más de 50 vehículos resultaron afectados. No se consiguen repuestos, todo es tan costoso y lo poco que podamos tener nosotros queremos dedicarlo al poquito de comida que nos podamos llevar cada día a día a la boca, pues. Entonces, pues nos sentimos vejados, humillados. Por supuesto, nos tenemos que sentir muy, muy, muy mal. Una comisión de diputados de la unidad denunció que se trata de ataque a la propiedad privada y violación de derechos humanos.
Los venezolanos tenemos el deseo de que haya un país que nos dé las posibilidades de progresar, de que la gente no tenga que hacer cola para comer, que el ingreso alcance para poder generar lo necesario para subsistir uno y su familia. Y por eso estamos luchando en las calles. Que esto que vivió ayer Los Verdes, que se vivió en El Paraíso, que se ha vivido antes en La Candelaria y en muchos otros lugares, como lo decía Millán, Guanipa y Stalin, es el reflejo de quienes tienen miedo del poder de la gente, de quienes creen que con la violencia van a callar la protesta, pero sobre todo de quienes subestiman el nivel de descontento que hay en nuestro país. Los diputados de la Asamblea Nacional informaron que realizarán una sesión especial junto con los vecinos en la Asamblea Nacional para abordar la situación. Maoli Aldana, Noticiero Venevisión. El alcalde del municipio Libertador, Jorge Rodríguez, aseguró que la reacción de los cuerpos de seguridad en el conjunto residencial El Paraíso se debió a focos de violencia registrados en ese sector capitalino. Y lo que realmente ocurrió fue que cuando las fuerzas del orden público apresan a las personas que estaban en ese proceso, a esos grupos armados que estaban atentando contra las vidas de funcionarios y de vecinos, pues entonces no tuvieron otra cosa que hacer que recurrir a ese tipo de maniobras. Expresó que la fiscal general de la República, Luisa Ortega Díaz, se ha convertido en lo que califica como una avivadora de la violencia en Venezuela. Cada vez que la fiscal sale a decir algunas cosas, coincide con momentos en que la calle se les está debilitando a la derecha. Y ella sale, dice una cosa que generalmente es un pote de humo, para solicitar cosas que en todo caso les sirva a la llamada calle de la derecha para mantener viva la llama. Rodríguez rechazó que tras las recientes declaraciones de la fiscal general se esté generando una división dentro del PSV. Lo que realmente está ocurriendo es que las filas de la Revolución Bolivariana, las filas, o sea, las dirigencias políticas, el alto mando político, la dirección del Partido Socialista Unido de Venezuela, el alto mando militar del gobierno bolivariano, se mantienen férreamente unidos alrededor del presidente Nicolás Maduro para continuar con el proceso de construcción de este Estado. El alcalde responsabilizó al diputado por la unidad Freddy Guevara y al gobernador del estado Miranda, Enrique Capriles, por las muertes de manifestantes en las recientes protestas en el país. El Papa Francisco aseguró que el restablecimiento de un diálogo serio y sincero en Venezuela está condicionado a la celebración de elecciones, según una carta que le habría enviado el Sumo Pontífice a la Iniciativa Democrática de España y las Américas. Asdrúbal Aguiar, director de IDEA, precisó que el Papa reiteró su compromiso con los venezolanos en respuesta a una carta enviada por 6 expresidentes latinoamericanos que pertenecen a esa organización. En la misiva mostraron su preocupación por la grave crisis que padece Venezuela. El secretario de Estado del Vaticano, Pietro Parolin, ofreció la posibilidad de sostener una reunión personal sobre el tema, como lo solicitaron los expresidentes. La canciller de la República, Delcy Rodríguez, señaló que la crisis de liderazgo dentro de las filas de la oposición ha generado, a su juicio, una profunda intolerancia en la población. La jefa de la diplomacia venezolana consideró que durante los últimos meses se ha acrecentado el discurso de violencia por parte de líderes de oposición. No es un fenómeno nuevo, es un fenómeno que se ha acentuado y que se ha acrecentado recientemente con la conflictividad que vive Venezuela. Pero un conflicto que tiene su origen también, hay que decirlo, en una crisis de liderazgo. Y ahí hay que ver la crisis de liderazgo permanente que ha exhibido la oposición venezolana. El lenguaje que utiliza un líder tiene una carga muy importante en la responsabilidad y en la generación de hechos violentos. Estas aseveraciones las hizo la canciller venezolana durante la clausura del encuentro de la Red de Psicólogos por la Paz, donde rechazó la reciente utilización de menores en las protestas. ¿Cómo defender a la víctima como un conjunto? Repito, no solamente a la víctima fatal, no solamente a los heridos, sino como lo hemos visto recientemente en un plan perverso, la utilización de niños, niñas, adolescentes y jóvenes que terminan también siendo víctimas de la violencia. Es una visión integral de lo que significa la victimización. La canciller Delcy Rodríguez apuntó que quienes se nieguen a los mecanismos de diálogo y distensión propuestos por el Ejecutivo Nacional están siguiendo un plan contra el país.
Cuerpos de seguridad impidieron que manifestantes opositores realizaran el plantón nacional en varios distribuidores del este y zonas del oeste en Caracas. Manuel Covela estuvo en Altamira y nos ofrece los detalles. Así comenzó el plantón nacional en Altamira. Efectivos de la Policía y Guardia Nacional tomaron la Plaza Francia para evitar la concentración de manifestantes. En el distribuidor y la autopista la vigilancia era constante. Pese al panorama, diputados opositores presentes en la zona hacían llamados a los manifestantes a insistir con la protesta. Esto es una lucha de sueños contra balas, de soluciones contra perdigones, de oportunidades para todos los venezolanos contra tanquetas. Esto es una lucha muy poderosa que nada ni nadie la va a detener. Que nadie sienta miedo y que todos agarramos ese miedo y lo convertamos en fuerza de que estamos haciendo lo correcto. Todos juntos, unidos, recordando que juntos somos poderosos, que unidos somos invencibles, que podemos salir adelante si nos unimos, si salimos a la calle. Al mediodía los funcionarios se retiraron y los ciudadanos se reagruparon en las inmediaciones de la plaza. Tiempo después avanzaron por la avenida Luis Roche en dirección a la autopista para cumplir con la protesta. Sin embargo, la actuación de las fuerzas del orden público no se hizo esperar. Los efectivos se regresaron a la Plaza Francia y dispersaron a las personas que se mantenían en el lugar. Las brigadas motorizadas recorrieron las zonas aledañas para evitar nuevas concentraciones. Salud Chacao reportó atención a 16 heridos. La oposición insiste en que mantendrá la presión de calles. Para este jueves está previsto que los diputados expliquen a los ciudadanos cómo adherirse a los recursos de la fiscal en contra de los magistrados. Para el viernes anunciaron movilizaciones a tribunales y fiscalía. En Altamira, Manuel Covela, Noticiero Venevisión. En Brasil, el ex jefe de diputados, Eduardo Cunha, detenido por corrupción, aseguró que el presidente Michel Temer nunca intentó comprar su silencio. De acuerdo con el abogado de Cunha, el exparlamentario respondió a 47 preguntas de la Policía Federal en el marco de la investigación abierta contra el mandatario, a quien se le acusa por obstrucción a la justicia y otros delitos de fraude. Cunha fue aprehendido en octubre de 2016 y condenado a 15 años de cárcel. El exdiputado fue el principal promotor del juicio político contra la exmandataria Dilma Rousseff. 6:49 de la mañana, hacemos nuestra primera pausa. Ya regresamos con más información. Venezuela opina. Desde el Frente Müller Roja impulsamos estos candidatos y estamos seguros que van a llegar todos a la Asamblea Nacional Constituyente para transformar el Estado y fortalecer nuestra Constitución. Nuestro Estado constitucional debe ser fortalecido para darle la paz a los venezolanos. La iniciativa de Nicolás Maduro de promover una Asamblea Nacional Constituyente fraudulenta es en el siglo XXI lo que fue en el siglo XIX el decreto de guerra a muerte. Guerra a muerte contra la propiedad privada, guerra a muerte contra los medios de comunicación social y la libertad de expresión. Venezuela opina. 6:54 de la mañana, el ministro de Interior, Justicia y Paz, Néstor Reverol, informó sobre la muerte de 2 personas en el este de Caracas, a su juicio, producto del plantón nacional convocado por la oposición. Las víctimas quedaron identificadas como José Lorenzo, de 50 años, y Luis Machado, de 27, ambos motorizados. Estas personas colisionaron de manera frontal en la autopista Prados del Este al huir de grupos violentos en la zona y evitar barricadas en el distribuidor Santa Fe. El ministro Reverol añadió a través de su cuenta en Twitter que en el hecho resultó lesionada Oriana Quintero, de 22 años, por traumatismos múltiples cráneoencefálicos. Sobre este hecho responsabilizó el diputado a la Asamblea Nacional por la Unidad, Freddy Guevara. Por su parte, el Ministerio Público comisionó al fiscal 159 del área metropolitana de Caracas, Jesús Estrada, para investigar la muerte de los 2 hombres ocurrida este miércoles 14 de junio en la autopista Prados del Este, a la altura de Los Campitos, municipio de Guaruta, del estado Miranda. En ese sentido, el fiscal coordina las actuaciones que realizan funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas a fin de determinar las responsabilidades penales correspondientes.
El diputado por la Unidad, Tomás Guanipa, afirmó que 90% de los venezolanos rechaza la Asamblea Nacional Constituyente. Aseguró que el cambio de gobierno está cada vez más cerca. A su juicio, la actuación de la Fiscal General de la República demuestra el despertar de las instituciones en términos de lo que es la defensa de la Constitución. El parlamentario aseveró que esto ha sido un triunfo para los venezolanos en 74 días de protestas. Yo creo que los venezolanos tenemos que entender que esta es una lucha ya definitiva por rescatar a través de mecanismos pacíficos el Estado de Derecho y que podamos nosotros con nuestro voto decidir nuestro futuro. Esa Asamblea Nacional Constituyente es absolutamente inviable porque no puede el 10% imponérsele al 90%, porque la gente no está de acuerdo con una asamblea que lo que va a buscar es destruir la forma republicana que nosotros conocemos hasta ahora. Creo que se ha conseguido muchísimo, pero también tenemos que entender que no hay forma de conquistar la libertad cuando hay un golpe de Estado que no sea a través de la participación pacífica pero masiva de la gente en la calle. Todavía quedarán días, pero lo que sí estoy claro es que estamos mucho más cerca de lograr la libertad de todos los venezolanos. Guanipa condenó la actuación de grupos armados en los hechos ocurridos en el conjunto residencial El Paraíso. Podíamos ver lo que eran las bombas lacrimógenas en el suelo, los perdigones que ahí habían, gente que llega a una casa donde les cortan la luz y además entran con armas largas, con fusiles, amenazándolos sin siquiera identificarse. Eso en Venezuela no había ocurrido nunca en la etapa democrática. Y es la residencia número 11 que en el municipio Libertador han allanado sin ningún tipo de orden, generando caos, pero tratando de inocular el miedo para que la gente no proteste. El parlamentario negó que la coalición opositora involucre a menores de edad en sus convocatorias. Sin embargo, señaló que todos los venezolanos tienen derecho a expresarse en las calles. 6:57 de la mañana, hacemos una nueva pausa. En breve volveremos con más información. Siete en punto de la mañana, el presidente de la República, Nicolás Maduro, denunció que en las manifestaciones de la oposición se han utilizado jóvenes para generar violencia, por lo que responsabilizó a dirigentes de oposición. Capriles, Pizarro, criminales, ustedes están llevando, aparte de la juventud, a la violencia, a la perdición. Ustedes serán responsables y pagarán con cárcel, más temprano que tarde, lo que están haciendo ahora. El presidente también informó que a partir del 15 de junio iniciará el despliegue del movimiento Somos Venezuela, con la intención de lograr en una primera fase la captación de 100.000 jóvenes para insertarlos en el sector productivo del país. De un plan especial de chamba juvenil, una chamba general juvenil, para ir a la búsqueda de los jóvenes. Y ya tenemos una meta: incorporar, captar en los próximos 30 días por lo menos 100.000 jóvenes de urbanismo, de barrios, que se incorporen al trabajo útil, productivo. El presidente de la República designó a los integrantes del equipo de trabajo de Somos Venezuela. El jefe del movimiento es designado al compañero Elías Jagua Milano para que asuma las riendas de este poderoso movimiento Somos Venezuela. He designado a la compañera María Rosa Jiménez, coordinadora del sistema de misiones, como secretaria ejecutiva. El diputado ante la Asamblea Nacional, José Luis Pirela, acudió a la Fiscalía General de la República para solicitar que se abra un antejuicio de mérito al comandante general de la Guardia Nacional Bolivariana, Antonio Benavides Torres, por lo que considera actuación excesiva de ese componente militar. Hoy venimos a exigirle a la Fiscalía del Ministerio Público que abra una averiguación contra el general Benavides y se establezca responsabilidad directa. Pirela ratificó que fue hasta la sede del órgano para rescatar la credibilidad en las instituciones. La Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia declaró inadmisible el recurso que presentó la Fiscal General de la República, Luisa Ortega Díaz, solicitando la nulidad de la designación de magistrados de esa institución hecha el 23 de diciembre de 2015. Dicha instancia alegó que ya en julio de 2016 se había pronunciado sobre la constitucionalidad de esa designación y por lo tanto es una cosa juzgada.
copia de esa sentencia fue enviada en esa oportunidad a la fiscal general. La Sala Constitucional sentenció que cualquier acción que intente anular la designación de los magistrados subvierte el procedimiento constitucional, es irrito y nulo de toda nulidad. Y establece además que quienes intenten la remoción de los magistrados están sujetos a responsabilidades penales, civiles y administrativas que correspondan. Especialistas en economía señalaron que una constituyente podría traer consecuencias lamentables para el país, incluyendo un embargo petrolero. Así se planteó durante el seminario Venezuela Constituyente, Economía y Organizaciones, realizado aquí en Caracas. Alejandro Grisanti aseveró que el país se expone a un aislamiento internacional y que una constituyente no va a resolver los problemas básicos de los venezolanos. Que la constituyente no va a traer más alimento a las casas de los venezolanos, no va a incrementar el poder adquisitivo de los venezolanos o no va a reducir la inflación, que son los principales problemas que está buscando o que tienen los venezolanos. Entonces, el imponer de manera no constitucional una constituyente al país, yo creo que es un tema de mucha preocupación para toda Venezuela. Además de señalar que ha habido una caída en la producción petrolera, incluso menor que la de Brasil, Asdrúbal Oliveros habló de otros indicadores económicos. En términos cambiarios, bueno, en el primer trimestre las divisas caen 44%, es decir, lo que el gobierno le entrega al sector privado a través de Sencoe, Sencovés, lo que era el viejo DICOM. Las importaciones están cayendo 29%, por lo menos hasta abril, que es la última data que tenemos, lo que les decía antes, el recorte de importaciones no se detiene. El secretario de Estado norteamericano Rex Tillerson aseveró que el gobierno de su país prepara nuevas sanciones por violaciones de derechos humanos en Venezuela. El funcionario afirmó que está trabajando en una lista muy robusta de individuos para penalizar. Tillerson recordó que hace un mes la Oficina del Tesoro impuso multas a magistrados venezolanos por usurpar las competencias de la Asamblea Nacional. De acuerdo a informes de la prensa local, Estados Unidos incluso considera sancionar a funcionarios del sector energético en nuestro país, aunque la medida no ha sido confirmada de manera oficial. Revisamos lo que pasa en el mundo. En Guatemala, 5 muertos y 5 heridos es el número de víctimas por el sismo de 6,9 grados que afectó a ese país centroamericano. El gobierno declaró una alerta naranja para atender la emergencia. El presidente Jimmy Morales lamentó los decesos, llamó a la población a la calma y unidad. Hasta los momentos se cuentan 609 afectados y unos 72 damnificados. La Fiscalía de Ecuador allanó las oficinas del Metro de Quito por el caso Odebrecht. El gobierno de ese país exigió a la constructora brasileña unos $200 millones por indemnización en relación a la trama de corrupción. En Estados Unidos, al menos 5 personas resultaron heridas, entre ellas un congresista republicano, durante un tiroteo registrado en Virginia. En otro hecho similar, 4 personas murieron en un centro de mensajería UPS en San Francisco. El atacante se quitó la vida tras abrir fuego contra los empleados. En Reino Unido, 17 muertos y 79 heridos es el saldo de víctimas tras el incendio de un edificio residencial de 24 pisos ubicado en Londres. Las autoridades aún investigan las causas del siniestro. En España, el Congreso rechazó la moción de censura presentada por Unidos Podemos contra el gobierno de Mariano Rajoy y que ofrecía como candidato a su líder, Pablo Iglesias. Tras un debate de 2 días, la candidatura de Iglesias obtuvo solo 82 votos a favor, 170 en contra y 97 abstenciones. En Corea del Sur, autoridades descubrieron un dron del gobierno norcoreano cerca de la frontera de ambos países. De acuerdo a fuentes oficiales, el aparato fue enviado para espiar el sistema de defensa antimisiles estadounidense. Cerramos en Somalia, donde 18 personas murieron y otras 15 resultaron heridas en un ataque con carro bomba a un restaurante de Mogadiscio. El grupo extremista Al-Shabaab, responsable del asalto, mantuvo como rehenes a los civiles dentro del local. Vamos a una pausa. Al regreso, en entrevista a Venevisión, nos acompaña Cipriano Heredia, abogado constitucionalista. Preguntas y comentarios que quieran plantearle pueden enviarlos ya a través de Twitter utilizando la etiqueta numeral Entrevista BB. Infundir temor en tu pareja no te hace más hombre. Por el contrario, internamente en ella provoca sentimientos que la alejan del amor. Trátala con respeto. Estar en pareja significa mantener una relación sana con tu par, con tu igual. De hoy en adelante,
ambos en ventaja. Venevisión te recuerda, con violencia no hay paraíso. Rompe el silencio ya. Noticiero Venevisión te dice, con violencia no hay paraíso. Rompe el silencio ya. Johnny Rafael Herrera necesita con carácter de urgencia Aquinetón y Cinemet de 25 miligramos. Quienes puedan colaborar, favor contactar al teléfono 0416-881-1787. Las colaboraciones son gratuitas, no acepte realizar pago alguno. Un aporte más de Noticiero Venevisión por Venezuela. Entrevista Venevisión. Líder en opinión. Por tu canal independiente, Venevisión. Amigos, bienvenidos a Entrevista Venevisión. Hoy nos visita Cipriano Heredia. Él es abogado constitucionalista. Gracias por estar aquí. Gracias a usted, Lirio. Vamos a comenzar por la Asamblea Nacional Constituyente. ¿Por qué? Si la Constitución no lo dice expresamente, la oposición insiste en que hay que convocar un referendo consultivo para preguntarle a la población venezolana si quiere o no esa constituyente. Sí, fíjate qué interesante. Ahí hay que revisar bien los artículos 347 y 348 de la Constitución. El gobierno se agarra al artículo 348 y ha creado una enorme confusión con respecto a si iniciativa es igual a poder de convocatoria. El 348 que el gobierno invoca solamente determina cuáles son los actores políticos que pueden tener la iniciativa para proponer la constituyente. Pero el 347 deja de manera muy clara que el único depositario del poder constituyente originario es el pueblo de Venezuela y es el único artículo donde aparece la palabra convocar. Es decir, no tengo la menor duda de que quien convoca exclusivamente es el pueblo de Venezuela. Chávez tenía tan claro esto que en el año 99 la pregunta ni siquiera fue ¿está usted de acuerdo o no con convocar una asamblea constituyente? La pregunta fue en el 99, y hagan memoria quienes me están viendo y que votaron en ese momento, ¿convoca usted una elección constituyente? Y entonces todo ese proceso que se hizo en el 99, que efectivamente no estaba previsto en la Constitución del 61, pero se hizo un proceso, fijó un antecedente y ese antecedente fue puesto en la Constitución del año 99, que es la que está vigente. Entonces no tengo la menor duda que quien convoca, el único que puede convocar, es el pueblo venezolano. Para eso se requiere un referendo que le pregunte al pueblo si lo quiere convocar, y el 348 lo que hace es fijar la iniciativa. Para decirlo en términos coloquiales, como decimos en las relaciones hombre-mujer, el hombre propone, la mujer dispone. En este caso, el presidente puede proponer, pero el pueblo es quien puede disponer. Así que es absolutamente imposible que no se le consulte al pueblo para convocar una constituyente. Ya el Tribunal Supremo de Justicia dictaminó que las bases son constitucionales. En caso de no hacerse ese referendo consultivo y seguir adelante con esa constituyente, ¿cree usted que se haga entonces ese referendo aprobatorio del texto que resulte redactado? Bueno, el Tribunal Supremo de Justicia puede haber dicho eso, pero evidentemente las bases son inconstitucionales, clarísimamente. Primero, porque, por lo que te estoy diciendo, se está violando el artículo 347 al no hacerse un referendo previo para convocar la constituyente. El presidente solo tiene la iniciativa, es decir, la posibilidad de ser el proponente, más no puede convocarlo directamente. Y la segunda razón por la que la viola es porque viola el artículo 63, y el 63 establece que en democracia el sufragio debe ser libre, directo, universal y secreto. Y con esas bases comiciales que sectorializan a la población y que además crean un juego raro a nivel territorial, donde todos los municipios por igual escogen un constituyente, obviando, por ejemplo, que el municipio Sucre del Estado Miranda tiene 780.000 electores, mientras que hay municipios de 20.000 y 30.000 y los ponen en igualdad de condiciones. Con esos dos trucos, Maduro pretende hacerse de la mayoría antes de la elección, y eso también es inconstitucional. Entonces el Tribunal Supremo de Justicia puede decir misa, y lo cierto es que esas bases comiciales son inconstitucionales. Entonces a nosotros no nos queda otra sino que seguir luchando, denunciar que esas bases constitucionales son inconstitucionales, denunciar bases comiciales, denunciar que la convocatoria es solamente del pueblo y seguir enfrentando este proyecto constituyente para que no logre instalarse en Venezuela. ¿Cómo la oposición que ha arropado a aquellos que no están de acuerdo con la constituyente, qué haría para evitar que se dé y qué haría en caso de que se dé para reaccionar ante esto? Muy bien, lo estamos haciendo. Tenemos ya 75 días en la calle. Esos 75 días han sido de larga lucha. Ha tenido sus picos, ha tenido sus bajos.
Han cambiado los esquemas, ya no es nada más el tema de la marcha, sino que ahora, por ejemplo, nos estamos convocando hoy a las puertas del metro, anteayer fue a las puertas del Tribunal Supremo de Justicia, ha habido trancazos, ha habido plantones, etcétera. Es decir, hay una enorme gama de cómo hemos venido ejerciendo el derecho a la protesta en Venezuela. A esto se ha sumado algo que es un triunfo nuestro. La presión de calle y el cambio de opinión pública, además de haber vuelto a movilizar a la población, ha atraído hacia acá a un sector del chavismo que no es madurista y que no quiere avalar este proceso. Un sector del chavismo que además quiere sobrevivir políticamente a la revolución y no se quiere enterrar con Nicolás Maduro. Y eso es un sector que claramente tiene muchos representantes cuyo cara más visible en este momento es la fiscal, pero uno va viendo cómo se van sumando diputados, la defensora del pueblo, un general que era secretario de un consejo de seguridad importante, voces disidentes dentro del oficialismo. Es decir, aquí hay una corriente chavista no madurista que claramente en este momento está coincidiendo con nosotros en la defensa de la Constitución del 99 y en contra del proyecto totalitario constituyente. Vamos a la fecha de la elección fijada, el 30 de julio. Según su óptica, ¿qué implicaciones tendría si quizá no acude masivamente la gente a votar por los constituyentes? Bueno, primero que nada, yo espero que eso no ocurra. Yo espero que cuando lleguemos al 30 de julio habremos logrado abortar el proceso constituyente. Yo creo que esa es la principal misión que tenemos nosotros como oposición y la principal misión que tiene esta corriente chavista no madurista que se está sumando a esta lucha y que quiere también mantener la vigencia de la Constitución del año 99. En el supuesto negado que llegásemos a esa elección, sería Maduro contra el país, porque el 85% del país no quiere a Maduro, no quiere el gobierno, no aprueba la gestión y no quiere constituyente. Todo el mundo entiende que esta constituyente no es buena, todo el mundo entiende que esta constituyente es una imposición. Y todo el mundo entiende además que con esta constituyente se va a disolver la república. Y eso significa no solamente que no va a haber división de poderes, no va a haber respeto a la disidencia, van a disolver la Asamblea Nacional, van a destituir a la fiscal, sino que también van a acabar con las gobernaciones, van a acabar con las alcaldías y en el plano socioeconómico se va a poner en la Constitución un régimen económico y social que es el que nos han venido imponiendo por la vía de los hechos de expropiaciones, acorralamiento de la empresa privada, violación de la propiedad privada, etcétera, que va a institucionalizar que seamos para el resto de nuestras vidas pobres y miserables y que sigamos comiendo la basura como estamos comiendo en este momento. ¿Sería posible hasta pensar entonces en tener un país con dos constituciones, la del 99 y la que resulte de la constituyente? Sí, pero con la observación de que la única que va a quedar realmente vigente es la del 99, porque la Constitución prevé que cuando ella sea derogada por un acto de fuerza o por un mecanismo distinto a la ley prevista, como sería esta constituyente sin pasar por la aprobación del pueblo, sería una forma de haber derogado la Constitución inconstitucional. Entonces ya entramos de cabeza en el artículo 333. El artículo 333 dice que el pueblo venezolano, fiel a su tradición democrática, todo ciudadano investido o no de autoridad está obligado a restituir el imperio de la Constitución cuando ésta sea derogada por acto de fuerza o por un mecanismo distinto al de ella. Ahí estaríamos claramente en esa situación. Ya vamos a hablar con detenimiento de ese artículo y del 350 también. Muy bien. Pero en ese posible escenario, los países, la comunidad internacional tendrían que adoptar alguna postura. Claro. ¿Cómo nos afectaría esto en el escenario internacional? Yo creo que aquí se han mezclado tres elementos muy importantes. Uno, el de la presión de calle creciente, decidida, determinada, valiente. La gente está allí, los diputados están al frente. Hemos tenido 75 días de lucha muy dura, hemos tenido bajas, hemos tenido picos bajos, pero ahí estamos, ¿no? Eso es un elemento importante, a diferencia de como estábamos hace 3 meses, que había un enorme letargo en el país. 2, ha habido una presión internacional creciente también, que ahora ya no es solamente de un expresidente de aquí o de allá, sino que hay organismos incluso que están cuestionando el tema venezolano. Y todo el mundo lo cuestiona por lo mismo, por el régimen político que es dictatorial y por el sistema socioeconómico que nos ha llevado a una crisis humanitaria. Hoy prácticamente no hay gobierno ni parlamento del mundo occidental que no cuestione a Venezuela. Y lo tercero es que ha habido una fisura interna en el chavismo. Entonces aquí tenemos un tema importante. Toda la comunidad internacional tiene sus ojos puestos sobre Venezuela y está condenando lo que aquí está pasando, tanto en el plano político como en el plano económico y social. Como estudioso de la Constitución, ¿cuál sería la diferencia entre el artículo 333 y el 350? El 350 es el artículo que prevé la desobediencia civil ante un escenario determinado. Y dice textualmente el artículo 350 que el pueblo venezolano podrá desconocer, ese es el verbo que utiliza, cualquier legislación, autoridad o instancia que una de estas cosas viole los derechos humanos, la Constitución misma o los principios de la democracia. Bueno, en eso estamos.
Justamente lo que está pasando ahorita es que se está violando sistemáticamente los derechos humanos, los principios democráticos y la Constitución. Entonces, en buena parte de este asunto es que el pueblo venezolano está desconociendo muchas de esas decisiones y muchas de esas instancias que están totalmente al margen de la Constitución. Y lo que te estoy diciendo, vamos directo hacia el 333. Porque si aquí la Constitución se deroga por un acto de fuerza o por un mecanismo distinto al de la ella prevista, como sería esta constituyente inconstitucional, tanto por sus bases comiciales, por la forma en cómo se está convocando, pues todo ciudadano quedaría aquí investido de autoridad suficiente para luchar por el restablecimiento de esa Constitución. Entonces, en realidad no va a haber dos constituciones, va a haber solamente una que va a quedar vigente, que es la del 99, y por cuya restitución todos tenemos que luchar. Minuto final. El TSJ ya declaró inadmisible el recurso que intentó la Fiscal General de la República contra el nombramiento de los magistrados en diciembre de 2015. ¿Esto qué significa? Y en general, ¿cómo ve usted las últimas o las recientes actuaciones de la Fiscal General? Bueno, el TSJ ya lo que viene es dictando una cátedra de inmoralidad y de inconstitucionalidad permanente, ¿no? Todas estas decisiones lo que hacen es ir aumentando el desprestigio que ese organismo tiene, magistrados decidiendo sobre sus propias recusaciones, magistrados decidiendo sobre los propios recursos contra ellos mismos, magistrados que avalan las bases comiciales, que dicen que no hace falta consultarle al pueblo para convocar una constituyente, que ahora dicen que es imposible iniciar un proceso de destitución de los magistrados cuando ellos mismos son los afectados. Es decir, toda una cátedra de inmoralidad. Y yo creo que frente a este Tribunal Supremo de Justicia no nos queda sino aplicar justamente el 350, desconocer esas sentencias como aquellas 155 y 156 que pretendieron acabar con la inmunidad parlamentaria, darle poderes dictatoriales a Maduro y además asumir las funciones de la Asamblea Nacional, y creo que en este momento no es distinto. Lo que yo celebro de esto es la actitud de la fiscal. Independientemente de lo que sea, no la voy a convertir en una heroína, no es que ahora le vamos a buscar un espacio al lado de Luisa Cáceres de Arimendi, no es que ahora es buena, no, simplemente ahora está cumpliendo con su rol, defender la Constitución y ser garante de la legalidad. Yo en ese sentido creo que está haciendo lo correcto y ojalá otros altos funcionarios del Estado se animen a seguir ese camino. Doctor Heredia, gracias por haber venido. Muchísimas gracias a ustedes. Despedimos entrevista a Venevisión con Cipriano Heredia. Él es abogado constitucionalista y además también es integrante del Consejo Legislativo del Estado Miranda. Así terminamos entrevista a Venevisión. Vamos a hacer otra pausa, pero quédense allí porque al regreso más de Noticiero Venevisión. Hola, ¿qué tal amigos? Soy Carelis Cuadros y esto es Estrenos y Estrellas. Iniciamos las noticias del mundo del espectáculo con Katy Perry, que mostró su vida en un maratón televisivo. La cantante compartió cómo es en realidad durante 96 horas continuas. Katy permitió que cámaras ingresaran a su casa durante 4 días consecutivos. Confió a sus seguidores sus episodios depresivos y su guerra a distancia con Taylor Swift. Este reality show fue parte de la promoción de su nuevo disco, Witness. Los fanáticos fueron invitados a seguirla en su casa de Los Ángeles y así pudieron ver a la estrella cocinar, dormir, hacer yoga, mimar a su perro Nugget y hablar con varias celebridades que la visitaron. Así llegamos al final. Soy Carelis Cuadros y los espero en una próxima emisión de Estrenos y Estrellas por su noticiero Venevisión. Gracias, Carielis. Eso va a ser en La Meridiana. Así es. De nuestra parte, les damos las gracias por acompañarnos. Hasta aquí la presente emisión de su noticiero Venevisión. Pero la información no se detiene aquí. No, todavía falta media hora más de Primer Contacto y para eso están listos Juan Francisco Tito del Corral y Elizabeth Márquez. Gracias por acompañarnos. Que tengan todos un excelente día y recuerden, Noticiero Venevisión, Canal 4, reporta. Ustedes deciden. Un fuerte abrazo. Hasta mañana.